Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición de estar reunidos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos bendices en tener la libertad de congregarnos, de escuchar tu palabra, de predicar tu palabra. Y también te damos gracias por esta palabra que es viva y eficaz, como decíamos, y por la cual, Señor, tú nos das vida, tú alimentas nuestro ser. Tú fortaleces nuestra fe y queremos, Dios, pedirte que esta mañana tú estés haciendo esto en nosotros, que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, ya sea en corregirnos, ya sea en redarguirnos, en instruirnos. Señor, deseamos que tu palabra tenga su obra completa en cada uno de nosotros y te pido que en ese sentido tú me ayudes, que yo pueda con claridad y con fidelidad también compartir con mis hermanos lo que dice tu palabra en estos pasajes que vamos a compartir hoy. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedirles que abran sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar ahí con lo que yo estaba exponiendo las últimas veces. Nos corresponde el versículo 10 al 12 en este día. Pero voy a leer desde el versículo 1 para que podamos tener todos de nuevo el contexto de lo que Pedro está diciendo ahí. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 hasta el 12. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como verdad principal en este sermón podemos decir lo siguiente: que el misterio del mensaje y la gracia de Dios para salvación trasciende el tiempo, y entender que estaba preparada desde la eternidad y que nos es asegurada para la eternidad impulsa nuestro corazón en tres cosas: alabanza, reverencia y fidelidad. Y como fidelidad podemos entender también perseverancia. ¿Sí? Perseverancia en la fe, perseverancia en la doctrina, siendo fieles al Señor. Hablando un poquito del contexto, lo que ya hemos estado viendo en todos los domingos que he podido compartir con ustedes, hemos visto desde el versículo 3 en esta epístola, cómo Pedro comienza alabando a Dios con alabanza, gratitud a Él por la inmensa y grandiosa salvación que Él nos ha concedido, una salvación que empieza por
como dice el versículo 2, elegirnos, santificarnos, es decir, apartarnos o separarnos para Él. Continúa con, como dice ahí el versículo 2, el haber sido rociados con la sangre de Cristo, por lo cual tenemos nueva vida en Él. Tenemos esperanza en la resurrección de Jesús de los muertos. Tenemos una herencia que es incorruptible, que está asegurada para cada creyente. Y esto causa gozo y alegría en el corazón del cristiano, aún y a pesar de las pruebas que podamos estar atravesando. Como recordarán, yo les conté acerca de estos creyentes que no eran creyentes que estuvieran en una situación o en un periodo tranquilo de calma, sino que estaban siendo perseguidos. Pedro se refiere a ellos como expatriados de la dispersión. Y sabemos que por un tiempo habían estado siendo perseguidos y estaban siendo o pasando tiempos duros por parte de los mismos judíos que habían perseguido a la iglesia, pero el tiempo más duro vino cuando el Imperio Romano comenzó a perseguirlos. Los cristianos eran considerados enemigos. No era una religión más, ni un grupo más, era una secta y eran enemigos de la sociedad, por lo cual eran perseguidos y eran muertos, eran apresados y muchos eran muertos. Entonces, el sentido del gozo que el cristiano, de lo que Pedro está hablando aquí para los creyentes, va mucho más allá de un estado en el que uno se puede encontrar, es decir, de ausencia de problemas, de calma y paz, sino que la paz y el gozo están presentes no por lo que les rodea circunstancialmente, sino por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros como elegidos, como compartía el pastor hace un momento acerca de la expiación limitada. El gozo es por la seguridad que tenemos de Dios, que a pesar de lo que pasa en este mundo, nuestra vida está asegurada en Cristo, no por un tiempo o un periodo, sino por la eternidad. Y aún lo más grandioso en todo eso, que es lo que vamos a ver hoy, es que nuestra vida no está asegurada de una forma improvisada. Por decir, pecó el hombre y Dios tuvo que encontrar algo que hacer para rescatar al hombre, sino que nuestra salvación estaba preparada desde la eternidad para la eternidad, o como podríamos decir, en la eternidad pasada para la eternidad futura, y es lo que Dios también está llevando a cabo en este tiempo en nosotros. Como en algún momento tuve la oportunidad de compartir nuestra salvación, podemos verla en tres partes. ¿Sí? Lo que ha sido hecho en Cristo, lo que está siendo hecho ahora por Cristo en nosotros, por su Espíritu, que es la santificación, el obrar y el forjar en nosotros ese carácter conforme en la semejanza de Cristo, y lo que va a ser hecho en el futuro, que es la glorificación, que de forma asombrosa Pablo lo da por hecho en Romanos 8 cuando dice que ya hemos sido glorificados. Cuando estaba estudiando con Jaime en el instituto, hubo una historia en un librito que yo leí que me llamó mucho la atención, y es la historia de un joven que su nombre era Terry Fox. Era un deportista muy joven, no tenía ni 20 años cuando comienza la historia, y este joven enfermó de cáncer y tuvo que ser llevado de emergencias, y por todo el tratamiento tuvieron que amputarle la pierna. Para un deportista podríamos imaginar lo terrible que podría ser esta situación de que le amputen un miembro de su cuerpo, y en especial una pierna. Si es un atleta, un corredor, o si fuera un jugador de fútbol o cualquier otro deporte, necesitan las extremidades, ¿no?, los miembros para poder hacer deporte. Pero este muchacho me llamaba la atención en la historia que no enfoca como una depresión, por decir así, de ser miserable y tener compasión de sí mismo, pobre de mí, todos mírenme, sino más bien él tenía algo en mente, y era, ¿qué está pasando con los otros jóvenes o niños que vi ahí también que estaban internados con el mismo problema, cáncer, y que tal vez no tenían los mismos recursos para ser tratados como él fue tratado y atendido? Entonces este muchacho decidió hacer una maratón. Recordemos que ya le habían amputado una pierna.
una pierna buena o real y otra artificial. Y decide hacer una maratón, la maratón de la esperanza, para cruzar a lo largo de Canadá, recaudando fondos para poder ayudar a los jóvenes y a los niños que tenían cáncer. Este joven estuvo corriendo durante 143 días y corrió más de 5,000 kilómetros con una sola pierna y logró recaudar más de $1 millón mientras él lo estaba haciendo, y después se recaudó mucho más todavía luego de su muerte. Recorrió solo 143 días pudo correr porque se complicó su salud. El cáncer avanzó, ya no de la pierna, sino hasta los pulmones, y ahí ya no podía correr por insuficiencia respiratoria. Ese muchacho murió, pero dejó un legado que, en lo que entiendo hasta el día de hoy, por lo menos en muchos países, se sigue realizando la maratón de la esperanza, recordando lo que este joven hizo, pero en favor de los niños y las personas con cáncer. Y cuando yo estaba leyendo estos versículos aquí que hoy nos corresponde estudiar en Pedro, que dice que los profetas que profetizaron, indagaron, inquirieron y más aún vieron que lo que ellos estaban recibiendo y administrando no era para ellos en ese tiempo específico, sino que lo estaban administrando para gente de otro tiempo. Recordé y uní algunas cosas y llegué a pensar, lo que este joven hizo es asombroso, porque fue una muestra de desinterés, no de egoísmo o de tener autocompasión, ¿no es cierto? Y entrar en un estado de miseria, podríamos decir, que es lo que muchas veces nos pasa cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles, sino que él pensó un poco más allá y vio a estos otros niños. Están pasando lo mismo y no tienen los recursos que tal vez él tenía para haberlo pasado mejor. E hizo algo. Y aún más asombroso es ver a los profetas que recibieron profecías, algunas un poco más misteriosas, ocultas que otras, pero pudieron ver y recibir de parte del Señor cosas asombrosas. Y Pedro nos dice que indagaron y vieron, les fue revelado que no era para ellos en ese tiempo, que lo estaban administrando, que lo estaban cuidando y comunicando, sino que era para otro tiempo, es decir, los destinatarios de Pedro y nosotros. Y cuánta más diligencia, cuánto más desprendimiento, cuánto más amor y fidelidad requiere, yo creo, transmitir fielmente un mensaje que no solamente está tratando de hacer como en este otro muchacho, aliviar dolores solo de una forma temporal, sino proveer del mensaje de salvación, una salvación eterna para muchas personas. Cientos de miles de personas, no en solo un periodo, sino en un largo periodo, en la voluntad de Dios. Y me llamaba la atención, como les digo, el poder ver a este muchacho, pero aún más ver la responsabilidad que tuvieron los profetas y, como dice un poco más adelante Pedro, los predicadores en transmitir fielmente el mensaje que nos ha sido confiado. ¿Por qué? Porque este mensaje no va a aliviar algo temporal, sino que da vida eterna. Este mensaje es el mensaje que había estado oculto o en misterio a lo largo de muchos años, siglos, hasta que llegó el tiempo que Dios había establecido cuando fue revelado en su Hijo. Y es de lo que quiero que nosotros hablemos en este día. Pedro resalta algunas cosas interesantes en estos versículos que vamos a leer. Quiero que los leamos de nuevo. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Y lo primero que resalta en estos versículos es el Espíritu Santo. Pedro hace notar en estos versículos que hay un espíritu que estuvo hablando en el pasado, en el periodo del Antiguo Pacto, y es el mismo espíritu que está hablando ahora, o que estuvo hablando por los predicadores en ese tiempo, los apóstoles, los discípulos de Cristo, por el mismo espíritu. No es otro espíritu, no es que haya un espíritu de Dios, un espíritu de Cristo, un Espíritu Santo. Es un solo espíritu, es un solo mensaje el que había estado siendo comunicado desde el principio. Y es en lo que vamos a ver ahora. Como digo, resalta esto. Hay un espíritu. Para nosotros, creo que en general está claro eso. En el Antiguo Testamento muchas veces se refieren a él como el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento hablan más de él como el Espíritu Santo. Pero hay porciones específicas en las que se refieren a él como el Espíritu de Cristo, haciéndonos notar, uno, la divinidad de Cristo, la Trinidad y la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Sí? No están yendo por lados diferentes o por rumbos diferentes. Hay una meta y un fin común, una voluntad divina que están siguiendo y que está guiando todas las cosas, y es la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, como dije, se refieren a él como el Espíritu de Dios. Jesús, en Juan capítulo 16 y en el capítulo 14 también, habló a sus discípulos acerca de este Espíritu y dijo así. Primero Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y como dice un poco más atrás en el capítulo 14, verso 16-17, yo os rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en estos dos versículos tenemos claro acerca de quién está hablando el Señor. Él lo dice claramente cuando habla en el verso 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Este Espíritu es el que en el Antiguo Pacto había estado hablando por medio de los profetas. Es el que había estado dando todas las profecías y revelaciones acerca del misterio de la gracia de Dios y de su salvación en Cristo. Este Espíritu es el que también ahora, como dice Pedro en el versículo 12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Por quiénes? Por los que os han predicado el Evangelio, no de su propia voluntad, no de sus propias ideas o sus propias conjeturas, sino por el Espíritu Santo enviado del cielo. El mismo Espíritu del que Jesús está hablando en Juan 14, 26, que el Padre va a enviar, el mismo Espíritu del que les dice Jesús que esperen a sus discípulos en Jerusalén. Cuando Jesús ya resucitó y estaba pronto a ascender a la presencia del Padre, les dice, no se vayan, esperen, que les va a ser enviada la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Es de este Espíritu que ahora también Pedro está hablando acerca de los predicadores. Y esto es algo que debe estar claro en nosotros. ¿Qué de importante tiene estos versículos que nosotros estamos viendo ahora con todo lo que Pedro ya ha estado diciendo respecto a la elección, a la salvación, a la gracia, a la herencia, al poder de Dios que nos está preservando? ¿Qué de importante tiene esto? Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los que estaban siendo perseguidos, de aquellos creyentes, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles? Creo que no estamos muy lejos de tal vez ser perseguidos o prohibidos
en relación a nuestra fe, ¿sí? Tal vez reuniones, tal vez la proclamación libre del Evangelio. Hay muchos países en los que se está haciendo eso. Antes lo veíamos, yo recuerdo cuando era niño, para mí era tal vez inconcebible ver que suceda eso aquí en Bolivia, o sea, ni pensar. Pero no han pasado muchos años desde que yo era niño y las cosas cada vez están más trastornadas, cambiadas, y podemos ver que cada vez es una realidad posible, no en el mundo nada más, sino en nuestro país también. Y yo creo que cuando uno está siendo perseguido, cuando uno está pasando situaciones en las que la vida está en riesgo, la familia está en riesgo, y aquello que nos da seguridad, posiblemente el trabajo o el tema de la salud está en riesgo, o estamos siendo privados de estas cosas, nuestro pensamiento puede ser: ¿he tomado la decisión correcta? ¿He creído bien? ¿Estoy dirigiendo, tal vez nosotros que somos esposos y padres, estoy dirigiendo bien a mi familia? Podríamos pensar respecto a eso en nuestro tiempo, respecto a la vacuna tal vez. Los que hemos tomado la decisión de no vacunarnos, con toda la presión que puede haber ahora en nuestro país, podríamos pensar: ¿he tomado la decisión correcta? Y los que tal vez han tomado la decisión de sí vacunarse, puede que en algún momento tengan el pensamiento de: ¿y si sí pasa algo? ¿Y si he tomado la decisión incorrecta? En nuestro seguro este mes nos hemos enterado, en el seguro de salud, de que se está prohibiendo el ingreso a quienes no tienen vacuna. En un seguro de salud privado por el cual se paga aunque no lo uses. Están diciendo: si no te vacunas, no puedes entrar. Entonces, mi pensamiento como esposo y como el que está proveyendo y cuidando a mi familia podría ser: ¿he tomado la decisión correcta? Y si no consigo un médico particular que quiera atendernos, tal vez estoy siendo exagerado, pero son pensamientos que vienen si no les ha ocurrido ya. Tal vez en el tema del trabajo tenemos que proveer para nuestras familias. Y sabemos cuánto nos afecta lo económico, el no tener algo seguro. Sabemos cuán difícil es para nosotros confiar en Dios. Ahora imaginemos a los cristianos que están siendo perseguidos, están escapando y huyendo de sus países, están siendo dispersados por el resto de los países, están teniendo que abandonar sus casas, su seguridad, por decir, en el trabajo o en sus oficios, están teniendo que abandonar familia o tal vez llevar a su familia en un riesgo, no solo de enfermedad o de peligros, sino de muerte. Y Pedro les está hablando de gozo, Pedro les está hablando de seguridad, Pedro les está hablando de que hay algo seguro en la eternidad. Y como ya dije en el anterior sermón, muchas veces nuestro pensamiento es: yo sé que hay algo seguro en lo eterno, pero yo quiero algo seguro ahora. Entonces, ¿a dónde nos dirige Pedro con lo que está diciendo en estos versículos? Acerca del Espíritu, de los profetas, los predicadores y el misterio que estaba siendo anunciado y revelado ahora. Yo sé que quieren que les responda ahora, pero vamos a responder a lo largo del sermón. Creo, y realmente estoy convencido, que a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos como hizo, yo creo, de una forma muy apropiada el pastor cuando estuvo exponiendo eso del tulip, y comenzar por la soberanía de Dios. Ser conscientes de quién está en control de la historia, quién está dirigiendo la historia y en las manos de quién están nuestras vidas. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de eso, nuestra vida toma un giro en relación a qué la está dirigiendo. ¿De dónde proviene la confianza y la seguridad que tiene? Y creo que esto viene de Dios. Porque es muy fácil que nosotros, como iglesia reformada,
aunque profesamos y creemos en las doctrinas de la gracia, creemos y afirmamos y hablamos mucho de la soberanía de Dios, yo he visto esto, y es muy común que no confiemos en la soberanía de Dios. Sabemos que Él es soberano y que Él está en control de todo, pero nos atemoriza eso. Y nos impide nuestro temor decirle, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, aquí en mi vida, aquí en mi familia, como es en el cielo. Sabemos que Él está en control de todas las cosas, pero nos gustaría tener un poquito de ese control a nosotros, para poder asegurarnos más. Poder tener control sobre nuestra economía, o sobre nuestra salud, o sobre nuestras familias. Nos gustaría, y dudamos y pecamos muchas veces contra Dios en eso porque no confiamos en Él. Queremos tener un ídolo o un Dios que podamos ver y palpar y sintamos que nos da un poco más de seguridad. Aquí en la tierra, ahora, y no solo para la eternidad. Y creo que esto se debe a que muchas veces no entendemos de nuevo la soberanía y quién es Dios. ¿Por qué Él está haciendo todas las cosas? Hay alguien que dijo, no recuerdo quién, lo leí esta semana, que decía, si conociéramos todo lo que Dios conoce y ve, le pediríamos exactamente lo que Él nos da. No le pediríamos otra cosa. Y es cierto que no conocemos todo, pero podemos crecer en conocerlo a Él y en su carácter. Y creo que es lo que Pedro está queriendo hacer resaltar para los cristianos y los creyentes en este tiempo que lo que ellos han creído no es invención de los apóstoles. Lo que ellos han creído no se lo inventó Pedro. No se lo inventó Pablo, ni Juan, ni ninguno de los demás apóstoles. No lo inventó Isaías, ni Zacarías, ni Daniel, ni ningún otro profeta en el Antiguo Testamento, sino que es un mensaje que desde la eternidad pasada había sido preparado por Dios, hablando de la Trinidad, y estaba siendo comunicado desde el principio, desde el momento que Adán y Eva pecaron y Dios los confrontó. Dios había empezado a comunicar un mensaje que decía, va a venir un día en que el Cristo va a morir en la cruz y Él va a resucitar y Él va a llevar muchos hijos a la gloria. Es el mensaje que había estado siendo anunciado desde Génesis 3, cuando Dios le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y la simiente de ella te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y es lo que está siendo comunicado. Creo que entender esto produce confianza en nuestro corazón, produce fe y seguridad en nuestro corazón. De hecho, es el mensaje que los apóstoles predicaron. Si ustedes leen Hechos está lleno de sermones y predicaciones de Pedro y de Pablo, como hizo también Jaime hace unos domingos, habló de Esteban. El mensaje es el mismo. El Dios de nuestros padres, que anunció desde el principio estas cosas, ahora lo ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Todos siempre recorren a hablar de Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pueblo, la liberación de Egipto. Los apóstoles y todos los que predicaron tenían como un patrón en lo que ellos anunciaban, porque su interés era demostrar qué cosa, que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Demostrando que todas las profecías que Dios había estado dando por sus profetas tenían su perfecto cumplimiento ahora en la persona de Jesús. No solo en su muerte, sino en su vida, en su nacimiento virginal, en su vida justa y conforme a la ley de Dios, en su muerte expiatoria por nosotros y en su resurrección. Cada una de estas etapas es importante para nosotros. Cada una de ellas tiene un propósito en la salvación de los que somos elegidos por su gracia. Y es lo que los apóstoles y los discípulos anunciaban. Yo les animo que ustedes puedan tomar un tiempo realmente de pasar por Mateo, ese evangelio que tiene 28 capítulos nada más. Yo creo que en un mes podrían leerlo si leen un capítulo por día, porque es asombroso. Mateo ha tomado el tiempo de contar la vida de Jesús, pero recurriendo a todos los cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento en su persona. Como dijo el profeta, para que se cumpliese tal profecía, como habló tal profeta de este momento, hizo esto para que se cumpliese así la profecía dada por tal y tal persona.
Mateo realmente es un evangelio asombroso en cómo nos demuestra el cumplimiento de las profecías en Cristo. Pero también les animo que pasen por Hechos, porque ahí nos muestra cómo los apóstoles predicaron y qué anunciaron. Creo que hemos podido ver un poco eso cuando Jaime estuvo hablando acerca de Esteban. Nos dio un poco más de luz en relación a eso. Cuando lo entendemos es asombroso. Ellos querían que la gente sepa que Jesús es el Cristo, pero no solamente le decían, ¿tú has escuchado acerca de Cristo? Y nada más le hablaban de la ley y el pecado. Ellos querían que vean y sepan acerca de que habían profecías que desde siglos atrás habían sido dadas, pero que ahora en una persona, en un tiempo específico, todas se cumplieron al pie de la letra. El mismo Espíritu de Dios que Pedro hace notar que en el Antiguo Testamento era el Espíritu de Cristo, que ahora es el Espíritu enviado por el Padre del cielo, es el que está dando a conocer este mensaje. Es el que está revelando ahora que Cristo es el Salvador y el Hijo de Dios. Y por tanto, ese mensaje y esa seguridad debería dar al creyente la firmeza, la calma, la paz de saber lo que yo he creído es la verdad. Pablo dijo en algún momento eso, yo sé en quién he creído. Y la pregunta es, ¿los creyentes de ese tiempo sabían en quién creían? Nosotros en este tiempo sabemos en quién hemos creído. ¿En las manos de quién hemos puesto nuestras vidas? Si podemos usar esa expresión, claro. ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Sabemos en quién estamos confiando? Hechos, solamente para que puedan anotarlo, les animo a leerlo, Hechos 3, 13 al 26, y también Hechos 4, 24 al 28, es donde Pedro está dando dos sermones en los que está mostrando cómo el cumplimiento de las profecías en Cristo. Quiero leer el primero, tal vez porque hay cosas muy importantes aquí. Hechos 3, 13 al 26 dice así Pedro: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis a muerte al autor de la vida. Un poco más adelante el versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Hay mucho realmente en Hechos que podemos leer y resaltar. Yo no sé cómo hacen otros predicadores para que les alcance el tiempo, pero a mí nunca me alcanza. Así que les pido que puedan leerlo en sus casas, ¿sí? Hechos, estas dos citas que les he dado, Hechos 3, 13 al 26, Hechos 4, 24 al 28. ¿Sabemos en quién hemos creído? Cuando leemos la palabra y entendemos acerca de estas profecías y cómo se cumplen en Cristo, nos maravillamos, nos asombramos de Dios y decir, wow, cuánto Dios ha amado al mundo, cuánto Dios nos ha amado que desde el principio de los tiempos Él ha preparado salvación para nosotros. Nuestro Señor Jesús, la muerte de Él no fue el fracaso del plan de Dios. Yo recuerdo que estaba en alguna red social, no sé en cuál, y vi una imagen que era una burla contra los cristianos porque decía el título, mi Dios está vivo, y en su imagen mostraban a Thor. Yo sé que todos saben de Thor, ese semidios nórdico con un martillo y melena rubia. Él estaba en la imagen con su martillo levantado en alto y con rayos desprendiendo de él, y en la imagen de abajo mostraban a Cristo crucificado. Esas típicas imágenes que hacen en la que está muy sufrido, ¿no? Y decían, mi Dios está vivo.
Obviamente no estaban hablando de Cristo resucitado, ¿no? Era una burla contra la fe, una burla contra Jesucristo mismo. Y es así como mucha gente ve a Cristo, o como mucha gente entiende toda la historia. Pobre Jesús, lo mataron. Qué pena, el plan fracasó. Y es como en algún momento también pensaron los discípulos. Y tuvo que aparecer Jesús mismo en el camino de Emaús y abrirles el entendimiento para que vean que es lo que los profetas habían estado anunciando desde los tiempos antiguos acerca de Él, que el Cristo tenía que padecer y tenía que morir. La muerte de Cristo no es un fracaso. La muerte de Cristo es lo que Dios había preparado desde antes de los tiempos que debía suceder. Es lo que dice Pedro en el versículo... versículo 20 y algo. Déjenme encontrarlo. Podemos leer tal vez desde el versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Capítulo 1. Dice el versículo 19, sino con la sangre de Cristo, sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no preparó a Cristo para su sacrificio cuando Adán pecó. Antes de que Dios creara el mundo, Dios ya había preparado a Cristo. Antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado. ¿Para qué? Para padecer por los pecados de su pueblo. Para que un día todo su pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, pudieran estar delante del trono cantando y diciendo, digno eres de abrir los sellos. Porque con tu sangre nos has comprado y nos has redimido. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Es como dice Apocalipsis. Yo creo que esto era de ánimo para los creyentes, en saber que lo que ellos habían creído y por lo cual estaban padeciendo ahora, en ese tiempo, no era en vano, no era un engaño ni una invención, no era una fábula, no estaban persiguiendo a un caudillo más, siguiendo a un caudillo más. Ellos habían creído en el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Acerca de este mensaje, podemos ver que este es el otro punto de lo que Pedro está tratando de resaltar. Este mensaje que había sido anunciado por los profetas, yo creo que es el mensaje más grandioso acerca de la salvación. Cuando entendemos todo el panorama de lo que Dios estaba tratando de comunicar. Y creo que el libro y tal vez el capítulo que mejor lo expresa y nos da luz en relación a esto es Isaías capítulo 53. Y les pido que puedan abrir sus Biblias allá. Vamos a leer todo el capítulo. Isaías 53, desde el verso 1 hasta el 12, dice así. Mientras lo buscan. Isaías 53, 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros.
Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni engaño en su boca, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso Yahweh quebrantarle y sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahweh en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El mensaje que los profetas comunicaron tiene 2 puntos: los sufrimientos de Cristo y por otro lado, las glorias que vendrían tras estos. E Isaías muestra ambas cosas. Los versículos 4 al 9 nos hablan acerca del sufrimiento que el Mesías padeció. Y viendo los primeros 3 versículos podemos entender en la narración que la idea que tenía el pueblo o la gente que estaba ahí es que Dios lo estaba castigando a él por su propia rebelión. La gente pensaba que él había hecho mal. Y es lo que nos dice. Pero después continúa hablando Isaías y nos hace notar cuando ellos dicen, luego de pensar que él estaba siendo castigado por Dios, que Dios lo estaba humillando por algo que él podría haber hecho, dicen, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y todos nosotros nos descarriamos, pero Yahweh quiso que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y es como si ellos estuvieran diciendo, no era por él. Pensamos que sí, pero en realidad Dios estaba derramando su ira sobre él, que nos correspondía a nosotros. Toda nuestra culpa y todo el pecado que hemos cometido y toda la ira que Dios debía derramar sobre nosotros, la derramó sobre Él, no sobre nosotros. No sufrió por su propia culpa, sufrió por nuestra culpa. Dios lo humilló en lugar de nosotros. Dios puso la culpa en lugar de nosotros. Dios lo mató en lugar de matarnos a nosotros. No fue un fracaso que Cristo muriera en la cruz. No fue la impotencia de Dios ni de Jesús en cumplir su misión. Fue el plan de Dios desde el principio que el Cristo muriera como un cordero para redimir a su pueblo. Que Él derramara su sangre por nosotros. Cada pecado que hemos cometido fue puesto sobre Él. Y yo sé que lo sabemos. Pero lo que no sé es si esto causa lo que debería causar en nosotros. Porque Pedro está haciendo énfasis en esto para los creyentes que están siendo perseguidos y que pudieran estar en la duda o en la lucha tal vez de, ¿he creído lo correcto? Mejor vuelvo atrás tal vez al judaísmo donde tenía seguridad, como estaba pasando con los hebreos en esta carta. Tengo que cuidar de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, necesito velar por ellos. Pero Pedro está tratando de animar, recordándoles lo mismo. Cristo, el mensaje desde el principio, anunciado por los profetas, es fiel. Y es digno de ser creído, es digno de ser anunciado, es digno que vivamos por Él. Pero aún más,
es digno que muramos por Él. Cuando yo leía alguna vez Tesalonicenses, también, bueno, lo dicen muchas cartas, pero también Tesalonicenses y también aquí en Pedro, y también en Filipenses, esa verdad que dice que Dios ha concedido, no solo que vivamos por Él, sino que también suframos por Él. A veces no consideramos bueno el sufrimiento. Bueno, nunca lo consideramos bueno. Pero dice ahí, Dios les ha concedido. Es como algo bueno, como un regalo. Parte y un regalo de mi gracia es que sufras por mi causa. Y yo creo que nunca vamos a recibir bien esa verdad si primero no creemos y no nos aferramos bien a la verdad de quién es Cristo. Y que ese mensaje de que Él tenía que morir y resucitar también había sido anunciado desde el principio, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera nuestra lucha contra el pecado va a tener sentido. Si no pudiéramos concebir el sufrir o el morir por Cristo, ¿por qué luchar con nuestro pecado? ¿Qué nos da fuerza para luchar contra el pecado? ¿Qué nos da fuerza o nos impulsa más bien a arrepentirnos cuando pecamos? ¿Qué nos impulsa a decirle al Señor, ayúdame a tener un corazón justo y recto, o tener un carácter aprobado delante de ti, o ayúdame a tener pensamientos íntegros y puros delante de ti? Sino la muerte y la resurrección de Cristo. Si ustedes notan, cada vez que ustedes lean el Nuevo Testamento, lo que motiva a los apóstoles a llevar y a exhortar a los cristianos a que tengan una vida santa es quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso tiene que ser real también para cada uno de nosotros aquí presentes, no solo para ellos en ese tiempo. Por causa de Cristo, porque Él sufrió, nosotros tenemos que ser fieles ahora, aun cuando venga el sufrimiento y especialmente en ese tiempo. Quiero que veamos ahora acerca de las glorias que habían sido anunciadas. Siguiendo ahí con Isaías, en el versículo 10, él continúa diciendo acerca de esto que es las glorias, que a causa de su propio ofrecimiento, su propio sacrificio en expiación, el Mesías vería a su descendencia, es decir, el fruto de su sacrificio, la redención de su pueblo. Isaías también dice que serían prolongados sus días y que la voluntad de Yahweh en su mano sería prosperada, sería cumplida, tendría total éxito. Podemos afirmar que esto habla del cumplimiento de muchas de las profecías de Mesías como rey. En Salmos, creo que Salmos es un lugar donde hay numerosas profecías acerca de Cristo, como el rey perfecto que estaba siendo esperado por el pueblo y por la nación. Entendemos la exaltación de Jesucristo en este punto de las glorias que vienen después de su sufrimiento. Jesucristo no quedó humillado, no quedó muerto ni sepultado. Él fue resucitado, dice la palabra, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doble sus rodillas y confiese que Él es Señor para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses 2. El Salmo 45 es un salmo grandioso realmente, en el que habla acerca de las bodas del rey con su reina. Dice así: rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama de tus labios y por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por causa de la verdad y de la humildad, de la justicia.
Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas. Los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde los palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerdas. El Salmo 72, que ahí es una dedicatoria para Salomón, pero podemos ver el cumplimiento perfecto en Cristo también. Yo les animo a leer este salmo entero en sus casas, pero vamos a leer aquí el verso 17 al 19. Dice así: sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, y sea llena toda la tierra de su gloria. Amén. Amén. Efesios también nos habla de esto cuando Pablo quiere que los creyentes sean iluminados en su entendimiento por el Espíritu para conocer, comprender cuál es el poder que obra en nosotros para hacer que seamos como Cristo. Él hace referencia a la muerte y la resurrección. Dice, el mismo poder, el mismo extraordinario poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió bajo sus pies, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. He leído mal. Verso 22 de nuevo, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ya les he leído lo que dice Filipenses 2 también cuando habla acerca de la exaltación de Cristo. El pastor nos ha leído lo que dice Corintios acerca del segundo Adán. En el primero todos están muertos, pero en el segundo todos tenemos vida. Y ante este segundo Adán, que es Cristo, todas las cosas le son sometidas. Y la esperanza final y más grandiosa que nosotros tenemos es de que todos sus enemigos van a ser derrotados y puestos por estrado de sus pies. Siendo honesto, yo no entendía lo que era estrado hasta ahora. Hasta hace unos días. Estaba escuchando la Biblia en inglés. Pasen clases con Jaime, van a poder escuchar también en inglés. Y leía unos pasajes en los que hablaba de esto. Y la palabra que utiliza es, puesta para que lo entendamos, es la banca donde tú te sientas y pones tus pies sobre una banca, para que tus pies descansen o también te puedas parar sobre esa. Esos son sus enemigos. El estrado de sus pies, de Cristo. Y el postrer enemigo que va a ser derrotado y sometido es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte nos puede hacer dudar de Cristo, querer abandonar la fe. La persecución podría intentar hacerlo, o los problemas de la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué poder tiene la muerte sobre Cristo? ¿Y qué poder tiene la muerte para separarnos de Cristo? La muerte simplemente es el pasaje, o como algunos dicen, el atajo para llegar a su presencia. Y el libro que más me ayudó a entender eso y no a desear morir, pero tampoco a huir o a tener temor de la muerte, fue El progreso del peregrino.
Entender que nuestra vida está rumbo a un solo destino. Todos vamos al mismo lugar, a la muerte. Todos vamos a estar un día frente a ese río. Pero solo unos cuantos van a poder cruzarlo. Y no van a ser los que tengan un bote. Van a ser los que tengan fe para salvación en el Cristo. Si no han leído El progreso del peregrino, les animo que lo lean. Y no salten hasta el final, léanlo todito. El último punto que quiero leer, antes que se me acabe más el tiempo de lo que se me ha acabado, es lo que tienen en sus boletines que dice hombres y ángeles. En esta porción de versículos podemos ver 3 grupos de personas o seres. El primero es los que transmiten el mensaje, el segundo los que reciben el mensaje y el tercero es aquellos que observan y contemplan el misterio del mensaje. Hay algunos puntos de esto que vamos a ver en el próximo sermón, así que creo que va a ser la parte más breve, espero, en lo que estamos viendo hoy día. Quiero que pensemos acerca de los roles de estos grupos. En primer punto tenemos los que transmiten el mensaje, que obviamente en el antiguo pacto son los profetas y en este pacto son los predicadores. Los primeros han sido los apóstoles de Cristo, sus discípulos. Y ahora es cada cristiano que tiene en su corazón la palabra de Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación, dice, pero también tenemos que entender que hay gente que está llamada a predicar. Ambos grupos tienen el mismo deber de transmitir con fidelidad el mensaje. Que hemos aprendido hasta ahora acerca del Espíritu y el mensaje, y es de que los predicadores no pueden predicar lo que mejor les parezca ni lo que les antoje. Un predicador no puede predicar lo que le venga a la mente ni lo que lee en cualquier lugar. Un predicador tiene que anunciar lo que es la palabra de Dios. Es lo que hicieron los profetas, es lo que hicieron los apóstoles. Es lo que les prohibieron hacer a los apóstoles y a muchos profetas les prohibieron y los metieron en la cárcel como a Jeremías. Hemos leído hoy día Lamentaciones, como decía que estaba en la cisterna, porque realmente lo arrojaron a una cisterna para que, yo creo, muera, porque dentro estaba lleno de lodo. Es lo que le prohibieron hacer a Pedro y a Juan, y ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que es el llamado y el deber de todo predicador y de todo aquel que tiene el ministerio de la reconciliación, obedecer a Dios antes que a los hombres, y que lo que rige y dicta el mensaje es lo que dice la palabra de Dios, que es inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz y absoluta en todo asunto de fe y de práctica. No necesitamos añadirle filosofías, no necesitamos añadirle positivismo, no necesitamos recurrir a la psicología. Lo que nosotros necesitamos es predicar la palabra de Dios. Y el ánimo para los receptores no va a ser decirles, tu mejor día es hoy. El ánimo para los creyentes no va a ser, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El ánimo para los creyentes no va a ser, Dios va a proveer todo lo que necesitas, nada más. Sino que el ánimo para el creyente es, Dios ya ha provisto en Cristo todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la venidera. Ese es el mensaje. Y el desafío es como dice Dios a Jeremías en el capítulo 1, versos 7 al 9. Jeremías le dice, Señor, soy joven. Cuando Él le llama, soy joven. Pero Dios le dice, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y algo que no leí antes, pero ahorita estoy viendo, es que esto se parece mucho a la comisión también, que tenía que leerlo más adelante.
id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Haced discípulos, dice Mateo 28, de todas las naciones, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Las cosas que yo les he mandado a ustedes. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Es lo mismo que le dijo aquí a Jeremías. Estoy aquí para librarte. Pero aún así lo echaron a la cisterna. Estoy contigo para librarte, pero aún así padeció. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, pero aún así los persiguieron y los martirizaron. Pero eso no es un sinónimo del fracaso de la promesa de Dios. Porque Él sí está con nosotros todos los días para ayudarnos, para fortalecernos y para hacer que nuestra fe no falte. Y es lo mismo que le dijo a los otros profetas. Ezequiel también le dice lo mismo. El Mateo, hemos visto, ya se los he dicho con la gran comisión, el mensaje que tenemos que predicar es lo que el Señor nos ha dejado revelado en su palabra. Y en nuestro caso, en este tiempo, los profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Acerca de los que recibimos el mensaje, ¿por qué es importante para nosotros esto? Ahí sí deseo no tocar mucho porque es lo que vamos a ver después. Como ya he ido diciendo, ¿sabemos en quién hemos creído? ¿Sabemos en quién estamos creyendo? ¿Sabemos en quién confiamos? Nuestra respuesta es Dios. Pero yo creo que todo lo que hemos visto hasta ahora nos tiene que llevar a este punto y poder hacer como hacen los salmos cuando llega un momento en el que se requiere que la gente se detenga, haga una pausa y medite. En los salmos utiliza una expresión que es Selah. Y yo creo que es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer hoy. Pausa. ¿En quién estoy creyendo? Pausa. ¿A dónde estoy dirigiendo mi familia? Pausa. ¿Cómo está mi fe, mi confianza en el Señor? Pausa. ¿Qué tan a menudo medito en la muerte y la resurrección de Cristo? Y más con lo que estamos viendo hoy día, que es algo que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Me da ánimo, me da consuelo, me anima a ser fiel, me anima a luchar contra mi pecado, a dar muerte a mi pecado. Pausa. No siempre es bueno correr o avanzar. A veces es necesario detenerse y meditar. Hay un himno muy lindo que dice: ven, contempla el gran misterio. El amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio. Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos. Mira el plan de redención. Lleva a muchos a la gloria. Oh, cuán vasto e inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio. El perfecto Hijo de Dios en su vida y sufrimiento en pecado no cayó. Mira a Adán, el verdadero Salvador del hombre infiel. Cristo, el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Ven, contempla el gran misterio. Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida. Gloria al Padre, Él vivo está. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. El sufrimiento y las glorias del Cristo.
Y esto nos lleva a considerar a los ángeles ahora como el último grupo que teníamos que ver. La verdad no entendía por qué Pedro puso a los ángeles aquí. Dice el verso 12, esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles? Me puso en un dilema grave. Hasta me presté un libro de la biblioteca para leer, pero no había cuándo me lleve a Los Ángeles. Creo que lo más grandioso que podemos entender de los ángeles, con todo su poder, su grandeza y perfección, es que ningún ángel es Dios. Ningún ángel es omnipotente ni omnisciente, es decir, que no conocen todas las cosas. Pablo en Efesios 3, 8 al 12 dice así: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Pablo dice, y nos da un poco más de luz en relación a esto: el misterio predicado da a conocer en los lugares celestiales algo por medio de la iglesia. Imaginemos todo el panorama de lo que ha sucedido en la historia. Imaginemos lo que sucedió, y esto lo estoy tomando prestado de lo que escuché en un sermón de Paul Washer. Cuando el diablo o Satanás se rebela contra Dios y con todos sus ángeles, ¿qué es lo que ellos reciben de Dios como Dios soberano y juez justo? Reciben juicio y condenación. La palabra nos da a entender de que están esperando o están reservados o esperando nada más el tiempo del juicio en el que van a ser echados al lago de fuego. Ni uno solo de los ángeles que se rebelaron contra Dios recibió misericordia. El mismo instante recibieron juicio y condenación. Pero llega el momento en el que está el hombre, un ser inferior a los ángeles, que curiosamente Dios ha puesto mucho en su creación. Porque a diferencia de todo el resto de la creación, la Biblia nos dice que es el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y se le concedió la autoridad para que señoree sobre todo el resto de la creación. A este que solo se le dio un mandamiento o una tarea, y era: no comas de este árbol. El momento en el que transgrede el mandamiento de Dios, que tenía por sentencia muerte, no muere. Sabemos que hubo consecuencias, pero Dios no baja como un juez directamente para castigar, sino que baja para buscarlo. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y todavía habla y razona. ¿Acaso comiste de lo que te dije que no comieras? ¿Acaso hiciste justo aquello que yo te dije que no hicieras?
Y en el momento que empieza a comunicar la maldición, las consecuencias, que sí están ciertas, las experimentamos todos, da esperanza. Tu simiente va a pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Y comienza ahí la esperanza. Imaginen todo ese panorama. ¿Cómo están viendo los ángeles? No solo los ángeles de Dios, justos, elegidos, sino también los ángeles caídos. Yo creo que el panorama podría ser tal vez, ¿qué? Nosotros nos rebelamos y hay juicio, pero este se revela y hay misericordia. Hay esperanza de salvación. Hay esperanza de perdón. ¿Qué? Y por el cielo, igual sorpresa. Y la acusación, continúa diciendo Paul Washer, es: ¿dónde está tu justicia, oh Dios, de parte del diablo? Aquel que está todos los días, dice la palabra, acusando a los hermanos, como lo hizo con Job, como nos muestra también con el sumo sacerdote Josué, si no me equivoco, creo que es en Zacarías, y como también nos revela la palabra. ¿Dónde está tu justicia? Miles de años escuchando esa voz. ¿Dónde está tu justicia, oh Dios justo? Como una burla de parte del diablo. Hasta que llega un momento en el cumplimiento de los tiempos en el que Dios no toma un cordero, ni un becerro, ni un ángel. Toma a su Hijo y lo envía a la tierra para que nazca de entre los hombres como hombre de carne y hueso. Y aquel que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, entregándolo a muerte en una cruz. Y en ese momento yo creo los ángeles, todos los ángeles pudieron ver a la simiente de la mujer. Pudieron ver ese momento cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac. Pero Dios lo detuvo y entonces Dios toma el cuchillo y sacrifica a su hijo. Pudieron ver el cumplimiento de todas las otras profecías, de todos los momentos en los que justos no murieron y vivieron. Pero ahora no eran justos, eran impíos. No murieron, sino vivieron. Pero ahora el que era justo y sin pecado muere por los justos, por los impíos, en una cruz. Y Dios dice: aquí está mi justicia, mi Hijo muerto en la cruz por los pecadores, su sangre derramada para la expiación y la propiciación de sus pecados. Pablo dice: indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. El que fue manifestado en la carne y vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo nos has amado y nos has escogido, aún sabiendo lo pecadores, lo frágiles y corrompidos que somos. Pero nos has escogido para salvación y has enviado a tu Hijo para rescatarnos. Y no solo deseamos ese día en tu presencia cuando estemos con todos los santos, alabarte y darte gracias, sino que hoy y en nuestro diario vivir, Padre, queremos poder detenernos y considerar la salvación, considerar esto y darte gracias.
Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al llamamiento que tú has hecho para nosotros. Que nuestra fe sea fortalecida, que nuestro carácter sea forjado, que seamos fieles. Que seamos fieles. Fieles a ti. Fieles como hombres, como mujeres, como siervos tuyos, en donde nos has puesto. Y que cada día podamos crecer en nuestro conocimiento de ti y seamos enriquecidos en esto. De modo que nuestra fe sea firme y fortalecida. En el nombre de Jesús te pido todo esto, Padre, para nuestra iglesia. Amén.